a, a la conferencia magistral en este congreso, tercer Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, diálogo sobre descolonización curricular e intelectual. En este momento vamos a dar la bienvenida en nombre de la organización del Congreso, de las y los organizadores, a Santiago Liaudat y a Julián Carrera. Muy bienvenidos. Y los voy a presentar brevemente. Bueno, Santiago Liaudat es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad por esta casa de estudios. Es especialista en estudios latinoamericanos y es profesor en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Realiza estudios en relación a la cuestión de la divulgación sobre el pensamiento nacional y latinoamericano, en particular referido a la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la dependencia. Es profesor titular ordinario también de la Cátedra de Introducción a la Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Por su parte, el profesor Julián Carrera es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, se desempeña en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de esa universidad. Es docente investigador, se desempeña en el área de Historia Americana y Argentina en el periodo colonial y la primera mitad del siglo XIX, que son el campo de su especialidad. Es docente de la Cátedra de Historia Americana y Colonial desde el año 2006 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y el título de esta conferencia que ambos van a presentar tiene que ver con una de sus últimas investigaciones, que se denomina El otro botín, la explotación moderna colonial de conocimientos indígenas, que llevan adelante como responsables ambos docentes investigadores. Bueno, ¿a quién le paso primero? A Julián. Mejor venir para acá. Bien. ¿Están viendo PowerPoint? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación. Es un placer para nosotros estar acá. Nos alegra mucho que lo que hacemos, el trabajo que hacemos, logra tener difusión e impacto en distintos espacios. Así que, bueno. Bueno, como en la presentación decía Mercedes, yo vengo del campo de la historia y trabajamos en esta pareja de autores, combinar a alguien que viene del campo de los estudios históricos, específicamente la historia americana colonial, con alguien que viene del campo del estudio de la ciencia, la tecnología y la sociedad, o los estudios sociales de la ciencia. Y de esta combinación entre nosotros dos surgió este trabajo, que tiene que ver con estudiar un aspecto de la colonización de América, particularmente la colonización ibérica, un aspecto no tan abordado tradicionalmente en cuanto a los recursos que fueron explotados por los colonizadores, que no tiene que ver estrictamente con los recursos ni materiales ni humanos que tradicionalmente se han estudiado. Por eso el disparador de este trabajo tiene que ver con la figura del botín, ¿no? Entendido como este saqueo que se hace inicialmente cuando hay una invasión de un grupo sobre pueblos, distintos pueblos, y la novedad va a ser de este trabajo tiene que ver con una suerte de saqueo de algo que es inmaterial, ¿no? Que ahora más
específico le va a explicar Santiago. Entonces, el colonialismo, como saben, tuvo distintos objetivos, entre ellos es la explotación de riquezas materiales y humanas en distintos espacios. El puntapié inicial lo da los países ibéricos, Portugal y España, en el siglo XV, tanto en África primero, luego en América y en Asia. Y entre esos elementos que fueron saqueados o explotados, aparece lo que nosotros vamos a llamar el conocimiento o saberes, ¿bien? Que van a ser empleados de manera con fines económicos. Entonces, esa dimensión no está tan trabajada, estudiada, y es un poco el aporte de este trabajo, desde un marco teórico que nos parece novedoso, que es la parte que le va a tocar a Santiago. Entonces, incorporar a esta idea del saqueo lo que llamamos esta dimensión inmaterial, ¿bien? Cognitiva, en realidad, sí, me apunta acá, pero bueno, es tu parte. Bien, para hacer un poco de historia, asumo que no todos son de historia aquí, bueno, recién les nombraba el siglo XVI como el puntapié inicial de la expansión ibérica, primero de Portugal por las costas africanas, hasta llegar a Asia, como ven ahí, y España, que llega al Caribe, con Colón a la cabeza, y luego, bueno, como verán, el despliegue por distintas zonas del continente. Y lo que ven ahí son los flujos comerciales que empiezan a conectar todo el globo. Por primera vez en la historia de la humanidad, a partir del siglo XV, se conectan todos los territorios en función de los flujos comerciales que intercambian distintos elementos, ¿sí? Flujos comerciales y de otro tipo. Entre esos elementos que van a fluir, ¿sí? va a aparecer este material cognitivo del cual vamos a hablar hoy. Bien. Entonces, ahora la idea es que explicar un poco cuál es el marco teórico que nosotros encaramos para estudiar esto, y después vamos a ver un poco la cuestión de las fuentes que utilizamos, ¿sí? Para poder explorar esta dimensión. Así que le doy la palabra a Santiago. Más fácil así. Fíjense ese cuadro, está medio cortina del cable, así que voy a estar hacia adelante. Ah, hay una mochila. No, de aquel lado. Ahí está, gracias. Saber distribuido. Como ven en ese cuadro que bien trajo Julián, no aparece ninguna riqueza vinculada al conocimiento, ¿no? Fíjense las rutas comerciales. Manufacturas que llegan de Europa hacia América, de Europa hacia Asia, ven en el sentido de la flecha, ¿no? Desde América hacia Europa iría el azúcar, el café, el algodón, la plata, el oro, los esclavos del África hacia América. ¿Y los conocimientos? Ese es el enfoque que precisamente queremos discutir. ¿Bien? Entonces, comencemos por cuál es el estado de la cuestión. Viene existiendo un proceso, aquellos que están en la discusión lo saben, de reconocimiento de los saberes indígenas, y no solo indígenas, sino saberes de otras culturas no europeas, a la ciencia. Este es un proceso que por lo menos tiene 30, 40 años, ¿bien? Donde se viene criticando lo que se conoce como la Big Picture, que sería la imagen tradicional de la ciencia moderna, como producto de los genios de un puñado de países occidentales en los siglos XVI y XVII que dan lugar a la ciencia moderna, ¿no? Esa Big Picture comienza a ser cuestionada y se empieza a revalorizar el conocimiento islámico, el conocimiento de India, de China, de América, etcétera, etcétera. Ese movimiento ya comenzó hace varias décadas, incluso podríamos decir que está relativamente consolidado en el sentido de modificar la imagen de la ciencia moderna, ¿no? Bien, básicamente aparecen otros lugares, ya no es solo Europa, aparecen otros actores, ya no son solo los europeos, y otras formas de crear conocimiento, ¿no? No solo la ciencia asociada al genio, ¿no? En un laboratorio o en el ámbito de lo experimental exclusivamente, sino formas de producir conocimiento que tienen que ver muchas veces con la gestión, con la administración, con la exploración, etcétera, etcétera. Se desplaza entonces la idea de ciencia moderna en el ámbito sobre todo de los estudios historiográficos españoles, desde lo anglosajón hacia lo ibérico, hacia el siglo XV y XVI, y de las ciencias astronómicas a las naturales,
aparece una noción más vinculada a la construcción del conocimiento y no tanto al descubrimiento, ¿no? Bien, se empieza a revalorizar el papel del comercio global y los intercambios, la cosmografía, la navegación, la historia natural, y todo esto va a poner en tensión, básicamente lo que les decía, la idea de que la ciencia moderna fue exclusivamente un desarrollo de la Europa moderna. Hasta acá lo que, más o menos los que estamos aquí conocemos, ¿bien? Quienes estamos en la discusión. Nuestro esfuerzo tiene que ver con ir más allá de ese reconocimiento epistémico, que por supuesto es valorable, ¿no? Por supuesto es valorable. No se trata, decimos acá, de buscar nuevos padres fundadores de la ciencia, no se trata de buscar nuevas disciplinas fundadoras, no se trata de buscar nuevas geografías fundadoras, ¿bien? Ni de resaltar lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Los aportes cognitivos de los pueblos colonizados que son valorizados en tanto fueron incorporados a la ciencia moderna. Bien, desde esa óptica de la crítica de la historiografía de la ciencia, se suele valorizar los conocimientos de los pueblos colonizados exclusivamente en tanto aportaron a la ciencia moderna. Es decir, si aportaron a la ciencia moderna son conocimientos válidos, ¿no? Interesan a esa revisión de la historia. Lo que nos interesa a nosotros puntualmente es identificar la dimensión económica de la utilización de conocimientos, ¿bien? Y esto nos va a abrir otro alcance, otra mirada, porque ya no es solo ese conocimiento en tanto sirvió a mi ciencia, sino ese conocimiento en tanto fue instrumentalizado como parte del aparato colonial. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. Entonces son conocimientos que pueden no tener un alto valor científico desde el punto de vista de la ciencia moderna, pero sí pueden tener un alto valor económico, pueden haberlo tenido en la historia. Entonces, básicamente, nuestra propuesta queda descrita aquí, ¿no? Si tuviéramos que hacer un ciclo, lo que fue el ciclo virtuoso para Europa, ¿no? Entre acumulación de capital, ciencia moderna, bien, donde Europa actúa como centro de procesamiento, este concepto es de Latour, ¿no? Centro de procesamiento de las informaciones que van llegando de la periferia mundial, y expansión política europea, bien, este trípode va a ser lo que va a permitir el eurocentramiento del mundo, ¿no? Es decir, que el mundo pasa a orbitar alrededor de Europa, de su economía, de su política, de su cultura, etcétera, ¿no? Es un trípode, economía, política, conocimiento, que fue sumamente efectivo para Europa, para la historia mundial. Y ahí tienen algunos de los flujos que uno puede identificar, ¿no? Supongamos aquel flujo, me faltaría acá un láser, ¿no? Para marcarles, pero, digamos, ¿no? Uno puede ver cómo viajan, para la acumulación de capital en Europa, viajan productos agrícolas, mejoras tecnológicas, valores simbólicos, ¿no? Y al revés, recursos materiales y simbólicos. Acá está el aspecto que reconoce la crítica a la Big Picture. Fíjense, en la ciencia moderna viajan muestras vegetales, información y conocimientos no europeos hacia Europa, que eso es lo que reconoce la crítica a la Big Picture, ¿no? Esos conocimientos no europeos que se incorporan a la ciencia moderna. Y la ciencia moderna aporta para la expansión política tecnologías de conquista, ¿no? Esto es básicamente Latour. Expansión política luego se retroalimenta con acumulación de capital en Europa porque lleva riquezas materiales, eso es lo que vimos en el cuadro que vimos anteriormente, ¿no? Va el oro, va la plata, van los recursos agrícolas, etcétera. ¿Qué viene del parte de Europa en términos de expansión política hacia el resto del mundo? Administración y poder militar. Ahora bien, nosotros queremos apuntar a eso que está subrayado de arriba, ¿no? Que no solo mediante la expansión política fue hacia Europa riqueza material, sino también riqueza cognitiva. Este sería nuestro aporte, ¿bien? Nuestro marco teórico es el del materialismo cognitivo. Por eso lo corregí a mi compañero acá, que decía inmaterial cada vez, y a mí me dolía acá, me daba una punzada. Porque básicamente se trata, por el contrario, de reconocer la materialidad del conocimiento, no su inmaterialidad. Bien, es un concepto que está muy extendido, de lo inmaterial, pero desde este punto de vista es equivocado. El conocimiento siempre anida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Capaz que tenga... Uy, no me tengo que apuntar acá. Ahí está, gracias. Espectacular. Bueno, entonces materialismo cognitivo, muy básicamente, vamos a resumir un marco teórico novedoso, desarrollado acá en Argentina, hoy empieza a ser desarrollado en América Latina también, que nos permite entender básicamente al conocimiento a través de sus soportes materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento siempre anida en una materialidad. Esa materialidad puede ser las mentes, subjetiva, intersubjetivamente,
bien, objetivado, hay conocimiento objetivado en esta botella y hay conocimiento objetivado en este libro, bien, e incluso hay formas de conocimiento, según el materialismo cognitivo, de soporte biológico, bien. Una planta tiene conocimiento incorporado en sus flujos genéticos, al igual que nuestro organismo, ¿no? Entonces el materialismo cognitivo reconoce estos cuatro soportes materiales y nos da un instrumento muy poderoso para analizar los flujos de conocimiento a través de sus soportes materiales, ¿no? Desde ese punto de vista, nos permitió formular una nueva teoría del valor, que va más allá de la teoría del valor trabajo tradicional, de origen marxista, y va a proponer la teoría del valor conocimiento, ¿no? Que básicamente consiste en la idea de entender que no solo el trabajo humano agrega valor, sino, incluso diríamos, esencialmente lo agrega porque porta conocimientos, ¿no? Que la dimensión clave en la agregación de valor es el conocimiento. Esta teoría del valor conocimiento va a ser fundamental para entender que el aporte indígena en distintos procesos productivos es aporte cognitivo que agrega valor, ¿bien? Por lo tanto, valor económico. Básicamente, estamos hablando de conocimientos de tipo comunitarios con valor de uso, porque las sociedades previas a la conquista en América no eran sociedades capitalistas, ¿bien? No eran sociedades mercantiles. Por lo tanto, el tipo de conocimiento que prima la producción de conocimiento y su circulación es un tipo de conocimiento vinculado a los valores de uso, no a los valores de cambio, ¿bien? Es decir, son conocimientos vinculados a la reproducción de su vida social, que luego, de la mano del conquistador, se volverán conocimientos con fines comerciales, ¿no? Esto sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Tercer elemento que nos aporta el materialismo cognitivo para pensar tiene que ver con el papel de lo que vamos a llamar la mediación científica, ¿no? Que es el papel que van a tener determinados actores coloniales, sobre todo científicos, tecnólogos. Después cuando veamos los casos que Julián va a comentar, vamos a ver que son literalmente, ¿no?, figuras de la ciencia, las que van a tener un rol de mediación entre ese conocimiento fuera de la órbita mercantil, fuera del valor de cambio, en el ámbito del valor de uso comunitario, y la transformación de eso en potencial explotación económica en el ámbito de del valor de cambio capitalista, ¿no? Esa mediación va a ser facilitada por científicos modernos que, bueno, en el artículo en el cual se basa esta presentación está desarrollado cómo es esa transformación, ese pasaje, materialmente hablando, de un conocimiento que circula sin restricciones en el ámbito comunitario a ser un conocimiento que se inserta en una axiología distinta, ¿no? En las axiologías de los valores de cambio propios de las sociedades mercantiles. ¿Bien? Otra discusión teórica que vemos en el artículo tiene que ver con estos otros conceptos. Estoy sintetizando, por supuesto, ¿no? Ustedes, el artículo está publicado, lo pueden ver, donde están estas discusiones teóricas y la aplicación a los casos que vamos a ver a continuación. Los otros conceptos son, por supuesto, el concepto de eurocentrismo, concepto clave para esta perspectiva, que tiene que ver básicamente en el ámbito de la colonialidad epistémica, con la idea de que los pueblos no europeos son vistos como inferiores, atrasados, subhumanos, y en algunos casos directamente se les quita la humanidad, en el sentido de que no tienen alma, no tienen dignidad, etc. Esto va a ser fundamental, va a soslayar todo el proceso de explotación de conocimiento, ya que, así como las tierras eran vistas como tierras de nadie, los saberes fueron vistos como saberes de nadie, ¿no? Este proceso lo denominamos colonialidad epistémica. Bien, ahí está descrito una valoración euroetnocéntrica de los saberes, donde los saberes no europeos son vistos como no válidos, no saberes, por lo tanto no rigen los mismos derechos de uso de esos saberes que en el ámbito occidental. Es decir, no se reconoce una autoría, no se reconoce una prioridad, no se reconoce hoy una retribución, ¿no? Este proceso fue fundamental para construir esos saberes como saberes de nadie. Entonces, saberes que eran producidos por los indígenas van a ser luego descubiertos por los europeos, ya que ahí había un nadie, una nada, ¿no? Ese conocimiento, al ser traducido al lenguaje de la ciencia, pasaba a ser descubierto por quien así lo hacía, ¿no? Este proceso se denomina colonialidad epistémica. Bien. Este proceso, en definitiva, va a producir una invisibilización de este conocimiento indígena. Fíjense que hasta el día de hoy, incluso la historiografía crítica sigue sin reconocer el conocimiento indígena en su dimensión económica, que es mucho más amplio que el conocimiento indígena incorporado a la ciencia moderna. Bien. Entonces tenemos un botín colonial que ha sido invisibilizado hasta la fecha. Por supuesto hay algunos antecedentes, no somos necios, lo mencionamos en el trabajo, pero sigue siendo una cuestión muy marginal en el estudio de la historia moderna colonial, ¿no? Y otro elemento fundamental es entender
a esta colonialidad epistémica como un tipo de regulación de acceso a los conocimientos, ¿no? Este es un concepto del materialismo cognitivo. Es un tipo de regulación de acceso a los conocimientos, una regulación que establece que estos conocimientos son libres, no tienen propietarios, no tienen autores, no tienen derecho de titularidad, están ahí a disposición para ser explotados y utilizados por otros, ¿no? Si acá hay un tipo de regulación implícita, pero existe una regulación al fin. Y otro aporte es la distinción entre explotación y piratería. Esto también es una contribución del materialismo cognitivo, básicamente de acuerdo a este marco teórico que se dedica fundamentalmente a la relación entre capitalismo y conocimiento. La distinción entre explotación y piratería consiste en que en los casos de piratería no hay ningún tipo de consentimiento de parte del afectado, ¿no? Mientras que en el ámbito de la explotación hay, aunque sea un consentimiento, incluso puede haber un intercambio, ¿no? Mientras ese intercambio sea asimétrico en términos de los valores que se intercambian, estaríamos hablando de explotación, ¿no? El caso paradigmático es la explotación en el sentido clásico del valor trabajo. Hay un intercambio asimétrico, ¿no? Un obrero recibe un salario que no es proporcional a la riqueza que genera en su tiempo de trabajo, ¿no? Ese es el origen de la plusvalía en la teoría marxista. Entonces acá la explotación viene a destacar que existe algún tipo de consentimiento. Y es muy importante destacarlo porque para poder utilizar los conocimientos de ese otro, debo contar casi siempre con su consentimiento. No quiere decir que no haya un marco coercitivo general dado por la colonización, por supuesto que sí, que existe, ¿no? Pero, sobre todo en un tipo de conocimiento que estaba en la oralidad, estamos hablando de que no eran conocimientos en libros mayormente, ¿bien? Estaban en la oralidad, por lo tanto yo requiero acceder a ese conocimiento con algún grado de conocimiento, con algún grado de consentimiento del otro autor, ¿no? Por lo tanto, y por eso optamos por la categoría de explotación y no por la categoría de piratería. Y esto es importante porque en lo que refiere a la utilización de conocimientos indígenas con fines comerciales, conocimientos tradicionales, suele haber una confusión terminológica muy importante que debilita el planteo, ¿no? Se habla muchas veces indistintamente de expropiación, explotación, biopiratería, piratería, expoliación, despojo, como si fueran todos sinónimos, ¿no? Y eso quita precisión analítica a los estudios, ¿no? Hay que distinguir distintos fenómenos. Efectivamente existen casos de piratería, de conocimiento, son los menos. Lo que mayormente se da son casos de explotación. Bien. Y acá le dejo de nuevo la palabra a mi compañero. Todo extractivismo. Sí. Acá nos consultamos si están viendo bien la pantalla, el PowerPoint, si están escuchando. Sí. Bien, chequeado eso. Bien, bueno, entonces ahora bajemos este marco teórico al trabajo empírico que hicimos, ¿sí? Cómo se manifiesta esto, cómo se manifestó esto, en particular, como decíamos al principio, en la experiencia ibérica, española específicamente, en el siglo XVI. Bien, pues podemos hacer esto en otros espacios y tiempos también, pero nos ceñimos a ese espacio y tiempo con estos actores. Bien, hace un rato decía Santiago que hay, ahí te corrijo yo vos, científicos y tecnólogos para el periodo colonial todavía no existía esa figura, pero podemos entenderlo ahora como eso. Lo que ven ahí son esos actores que nosotros investigamos, que son también los actores que llegaron a los barcos colonizadores. Además de los conquistadores, los religiosos, ¿sí? Y algunos esclavos, también venían esta gente que venía con otro interés, que forman igual parte de este proceso imperial, ¿sí? Es otra dimensión del imperialismo, ¿no? Ya, con voluntad de dominación, que son los llamados en la época cosmógrafos, cartógrafos, botánicos, naturalistas, médicos. Todos estos actores que esta crítica a la Big Picture que habló Santiago también lo recupera, toda esta tradición historiográfica de los últimos 20 años que recupera a estos personajes como aportantes a la ciencia moderna, ¿sí? Que en la Big Picture, la imagen tradicional, estaban ocultos porque estaban invisibilizados por los grandes científicos, los Galileo, los Newton, etc. Entonces hay una tradición historiográfica muy interesante que nosotros recorremos en el artículo y que rescatamos. Pero bueno, le agregamos esta otra dimensión que nos parece que estaba más oculta, no trabajada. Entonces, ¿cuáles son esos
saberes que nos interesa a nosotros explorar. Bueno, lo más estudiado son los saberes vinculados a plantas medicinales. Hay mucha bibliografía al respecto y nosotros obviamente lo rescatamos, pero intentamos ver esta dimensión económica de explotación por un lado. Pero además le agregamos otros tipos de saberes que no están tan trabajados como saberes que tienen que ver con procesos productivos, con procesos de construcción, técnica de construcción, saberes geográficos donde hay un río, una mina, etcétera, que pueden ser destinados a la explotación de algún recurso, formas de trabajo, o sea, saberes organizacionales y muchos más que podemos seguir explorando, ¿no? Nosotros invitamos en el trabajo, si no, no lo hacemos porque no es un trabajo exhaustivo, empírico, sino que es una mezcla entre un aporte teórico con una muestra empírica de cómo podemos aplicar el marco teórico. Nos proponemos hacer esto en el trabajo y futuras investigaciones también. Entonces, ¿cómo empieza a fluir el conocimiento de los saberes indígenas en el mundo ya colonial? En el caso ibérico, español, ya desde muy temprano, el propio Colón escribió, ¿sí? Escribió parte de sus viajes, escribió lo que estaba haciendo y ya ahí podemos decir, bueno, empieza a registrarse el conocimiento, parte del conocimiento indígena, en textos. Algunos son manuscritos que no llegaron a publicarse en la época, ¿sí? Y otros llegaron a la prensa, a ser publicados en la imprenta y a tener circulación, en algunos casos una alta circulación en la época. Lo que ven ahí son obras clásicas de la órbita española que se publican, donde si bien se hablan de muchas cosas, se habla de la conquista, de los saberes geográficos del mundo indiano en general, podemos recorrer en esos libros que son muy extensos, algunos tienen varios tomos, encontrar saber indígena ahí alojado. Bien, lo que no necesariamente está ahí o visibilizado es que esos saberes hayan sido explotados. Y es justamente la intención nuestra, explorar esa dimensión en estos textos y otros que vamos a ver más adelante ahora, que tienen que ver específicamente con saberes medicinales, y de otro tipo que referíamos recién. Entonces ya toda una maquinaria de flujo de conocimiento que se pone en marcha a través de esta materialidad bibliográfica. Bien. Estos autores, es importante decirlo, algunos estuvieron físicamente en las colonias, en las Indias, y otros no. Escribían, o lo que escribían, usaban como fuentes la información que llegaba a los barcos, ¿sí? De los colonizadores y demás. Ahora vamos a ver en particular algunos. Ahora bien, en cuanto a lo que podemos llamar como la dimensión científica, si bien recién aclaramos que el concepto de ciencia científica todavía no estaba en la época, podemos ver que esto sí está trabajado, la corona española en el siglo XVI tiene una inquietud importante en registrar el conocimiento sobre el mundo indiano y en particular también sobre conocimientos indígenas que puedan ser de utilidad a la corona con fines económicos, con fines políticos, geopolíticos, militares, etc. Bien, entonces se crea por primera vez la figura de un agente que va específicamente enviado a las Indias con una misión que podemos llamar científica, entre comillas. Bien, este es el caso de Francisco Hernández, que es una de las fuentes que usamos en el trabajo, que es un médico que le encomendó al rey Felipe II, uno de los grandes reyes de la época de oro de la España imperial, le encomienda para esos años que ven ahí ir a registrar todo lo que tenga que ver con plantas, animales y demás, para que le elabore un informe exhaustivo. Bueno, Hernández logra realizar esta obra, tenía encomendado ir tanto a Nueva España, a México como a Perú, solo lo pudo hacer en Nueva España, su viaje, y escribió una obra monumental de 16 tomos que llegó a España pero no fue publicada, quedó alojada en el castillo donde vivía, el Escorial, donde vivía el rey, y después se quemó, lamentablemente, pero por suerte hubo un botánico, un médico italiano que lo pudo ver antes y rescató algunos de los tomos y después publicó parte de esa obra, ¿no? Y por eso nos llegó a nosotros. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la corona está interesada en extraer y conocer, además del mundo natural, también el conocimiento que se alojaba en los pueblos los nativos que habitaban las colonias ibéricas. Bien, el otro caso
que es más emblemático aún por el éxito editorial que tuvo, es el de Nicolás Monardes, que era un médico sevillano, que nunca viajó, a diferencia de Hernández, no viajó a España, simplemente estaba en Sevilla. Sevilla era el centro de intercambio por excelencia del Imperio Español, ¿sí? Allí llegaban los barcos, de allí salían los barcos que iban a las Indias y los que retornaban, entonces toda la información, la materialidad que traían los barcos, como empezando por los minerales, ¿no? Que el interés mayor de la corona estaba en explotar las minas de plata, sobre todo, pero también esos barcos también llevaban información, llevaban conocimiento. Bien, entonces Monardes, astuto, estaba ahí en Sevilla recibiendo esa información y además de información recibía muestras físicas de plantas, por ejemplo, ¿no? Que después las estudiaba. Y a partir de ahí elaboró su conocimiento y lo plasmó en estas obras que tuvieron amplia circulación en Europa. Y es otra de las fuentes que utilizamos y ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que dice allí con respecto a esto que estamos explorando nosotros. Y la tercera fuente que usamos son las relaciones geográficas de Indias, que es, de nuevo, un cuestionario que elabora, pedido por el rey, que elabora una suerte de cuestionario de preguntas guía, alrededor de 50 preguntas básicas sobre saberes geográficos, plantas, etcétera, 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 que cada funcionario en cada rincón del imperio en las Indias tenía que elaborar, escribirlo y mandarlo para España. Y entonces un flujo de conocimiento colosal que va llegando a España, a Sevilla, y que algunos autores lo van a aprovechar y mucho. Bien, entonces estas son las tres fuentes que usamos. Hay muchísimas más, por supuesto, pero bueno, para no abrumar, las que usamos en el trabajo, podemos explorar muchas más, por supuesto, si seguimos con este trabajo. Bien, ahora nosotros también hablamos de la institucionalización del saber, que tiene que ver con las instituciones que se crean, que España crea para vincular, para administrar todo lo que está sucediendo en las Indias, en sus dominios, y ahí aparece la Casa de Contratación, que es el lugar donde pasaba todo el flujo de barcos y personas que iban a las Indias y volvían, ¿no? Y allí es donde se iba alojando este conocimiento, ¿sí? Que era aprovechado por algunos de estos escritores de la época, médicos sobre todo, botánicos, cartógrafos, etcétera. Entonces reciben la información y después la procesan. Es el primer centro de procesamiento del que habla Latour, ¿sí? Del mundo colonial moderno, ¿sí? El primero podemos considerarlo porque a simple vista no parece un centro de investigación esto. No es la Royal Society, ¿sí? Inglesa. Es simplemente una institución vinculada al intercambio. Pero ahí podemos ver claramente que también hay producción, procesamiento de conocimiento. Bien, y esto es un aporte también novedoso. Bien, para ir no aburrirlos mucho, algunos ejemplos concretos. Este sería un pasaje de estas fuentes que nosotros consultamos vinculado en este caso, a saberes sobre minería, que era el principal interés, ¿sí? De los españoles, extraer el mineral. Sabemos que descubrieron un montón de minas de plata y fue el principal capital, cuando hablamos de acumulación originaria de capital del siglo XVI europeo, bueno, tiene que ver con esta explotación minera en América, ¿no? Entonces, ahí pueden ver cómo relata, en este caso de la obra de Francisco Hernández, cómo hay un saber en cuanto al tratamiento de los minerales en hornillos que donde cocían agua al de la sal y lo cuajaban con paja, es decir, un saber de procedimiento de una producción, en este caso de mineral, que conocen los españoles y después lo aplican, obviamente después aplicándole sus propios conocimientos y tecnología para mejorar la calidad del producto. Bien, esta es la dimensión que nosotros decimos no está tan trabajada. No estamos hablando de una planta medicinal, estamos hablando de un procedimiento, ¿sí? Y esto me parece que es un poco la riqueza que intentamos aportar. Bien, me dicen acá que lo lea todo, ¿les parece? Bueno, habrá 13 o 14 años que Rodrigo Torres de Navarra, uno de los más antiguos mineros y ricos de esta villa, habiendo visto que los naturales en sus hornillos cocían el agua de la sal y la cuajaban con paja, hizo la experiencia, podría fundir con ella los metales de azogue, sucediéndole tan bien que fue causa del grandísimo acrecentamiento que de ello ha venido a la hacienda real y a la estabilidad de estas minas. Es decir, ahí tenemos un beneficio para el minero privado, que era un agente privado, un productor, ¿sí? Y la hacienda real, es decir, el Estado, la recaudación fiscal, que es lo que está buscando la corona, ¿sí? Recaudar todo lo que pueda vía fiscal de la producción minera. Bien.
Otro ejemplo. Un procesamiento de una planta. Cortan la corteza de este árbol en menudas piezas y déjanlas en remojo 4 días en agua, al cabo de los cuales las sacan y la dejan al sol por algún espacio. Cuando se calientan, se sacará de ellas en una prensa un licor muy semejante a la virtud del bálsamo y muy útil para muchas cosas, el cual se hace en espacio de 1 mes. Por vía de destilación, sacan también de ellas hojas de este árbol un licor de muy agradable sabor, utilísimo para sanar muchas enfermedades, y aún los mismos remecitos limpian y fortifican los dientes, de los cuales será bien, digamos, esto de camino solían antiguamente los indios poner aguas puntas a sus flechas. Fíjense la cantidad de cosas que hacían con eso. ¿Sí? Acá hay mucho saber acumulado en torno a una sola planta, saberes sobre esa planta que tiene varias aplicaciones. Por supuesto, los españoles no eran sonsos y tomaban nota de esto. Y después vamos a ver qué uso hacía. Saberes vinculados a producción textil. La madera sirve para producir fuego, como el pedernal frotando un leño con otro. La corteza para tejer cuerdas más fuertes que las del cáñamo. La semilla sirve a los pintores para extraer el color escarlata, echándola en agua moderadamente fría. Para preparar la tintura, toman los granos y ya maduros, los echan en agua caliente y los agitan continuamente y siempre del mismo modo, hasta que casi todo el color ha pasado al agua. Lo dejan después asentarse y le dan forma de panecillos, como los del añilo mohuitli, que se sacaba de huichi, bueno, la palabra náhuatl, para usarlos en su oportunidad. Y es de tal modo tenaz este género de tintura que una vez untada apenas podrá quitarse por más fuertemente que se lave. Bien, esto va a ser de utilidad total para la industria textil, que están en pleno desarrollo distintas zonas de Europa. Bien, entonces, bueno, tenemos más casos para no aburrirlos. La obra de Monardes nos muestra cómo él, además de botánico, médico, era un hábil comerciante. ¿Sí? Vemos claramente cómo él explota, ¿sí?, económicamente ese conocimiento. Y además queda invisibilizado, esta es otra parte de otra dimensión del trabajo, como el saber indígena, que cuando entra dentro de la órbita, ¿sí?, del conocimiento europeo y se transforma en letra, se traduce al alfabeto, ¿sí?, occidental y se transforma en libro, ese proceso va invisibilizando el productor originario del conocimiento, que son los pueblos, ¿sí?, nativos. Bien, entonces ahí hay un aprovechamiento y una invisibilización. ¿Sí? Esto que estamos hablando del flujo cognitivo, que no se ve o se ve poco, y que resultó siendo de utilidad económica. En algunos casos, no todos, por supuesto, no todo el saber, todo el conocimiento indígena se redundó en una mercancía, ¿no?, explotable. Bien, entonces le dejo la palabra a Santi para ir cerrando y bueno, pasemos a las preguntas. Bueno, habrán visto el detalle, ¿no?, con el que están referidos los conocimientos. No es que dicen, bueno, los nativos usan tal árbol, punto. No, lo usan, se utiliza la corteza de tal manera, se mezcla con tal otra, lo baten de tal manera, tantos días, lo dejan, así, todo el procedimiento. Si uno lee una patente hoy, una patente tecnológica, es exactamente lo mismo. Una patente es una receta tecnológica, te dice cómo hacer algo. ¿Bien? Son patentes de alguna manera, a su manera, ¿no? Porque tiene otra función, es otra cosa, pero quiero decir con esto, da todo el procedimiento acerca de cómo utilizar un conocimiento. Son conocimientos que en algunos casos quizás fueron incorporados a la ciencia moderna, en otros no. En otros no. Lo que fueron explotados económicamente y que por lo tanto hicieron parte de la acumulación de capital en Europa, directa o indirectamente, como decía Julián. En algunos casos se enriqueció el titular de una mina en América, pero indirectamente eso va a terminar fortaleciendo, ¿no?, la acumulación de capital en Europa. Entonces, nos interesan esos otros conocimientos, ¿no? Acá hicimos un recorte, las obras son monumentales, uno tiene que hacer un trabajo de hormiga, de ir revisando esas obras, e identificando dónde hay referencias a conocimientos indígenas que tengan estas características, ¿no?, que tengan evidentemente un interés económico. Bien,
que tengan un interés económico. Entonces, básicamente, lo que encontramos desde este marco teórico y releyendo algunas obras clásicas para la historiografía del siglo XVI, lo que encontramos es que efectivamente, además de la explotación de la naturaleza y de los cuerpos, hay una explotación de saberes, ¿bien? Sería un poco el primer aporte que queremos hacer, es decir que la utilización de conocimientos indígenas no solo debe ser entendida en función de cuánto aportó a la expansión política europea, que ha venido siendo el enfoque tradicional, en la medida en que aportó a la ciencia moderna, sirvió a la expansión política, ¿no? Este es el enfoque, por ejemplo, de Latour, ¿no? Latour dice los conocimientos geográficos de los indígenas, no trabaja el caso americano, sino del Asia y de Oceanía, los conocimientos son utilizados para los mapas de conquista, ¿no? Esta es lo que muestra Latour con la expedición de la Perús. Bueno, acá estamos mostrando que además fortalece la expansión económica, no la expansión política, ¿bien? El segundo elemento es cómo el materialismo cognitivo nos sirvió a nosotros para delimitar estos mecanismos sociocognitivos, bien, por el cual los saberes indígenas son convertidos en botín colonial. Bien, acá hay un procedimiento, no es algo natural, no es algo que esté dado. Hay un procedimiento que hace falta describir y analizar, bien. Y acá las categorías que nosotros proponemos para ese análisis, ¿no? La categoría de mediación científica, como el papel de un Francisco Hernández, de los funcionarios de la Corona, bien, que están distribuidos por todo el territorio, y de Nicolás Monardes, permite ver este pasaje de un tipo de conocimiento que circula con determinadas reglas, bajo determinadas regulaciones comunitarias de valor de uso, etcétera, de valor instrumental para la vida de sociedades no mercantiles, pasa a ser visto bajo otra óptica de una sociedad que está transitando hacia el capitalismo, ¿no? Que es la sociedad europea de aquella época. Entonces, el papel de la mediación científica. El segundo concepto que operacionalizamos es el de colonialidad, para entender esa relación asimétrica entre estos dos circuitos, ¿no? De circulación. El concepto de explotación, que nos va a permitir definir con más claridad qué tipo de intercambios. En algunos casos incluso se explicitan los intercambios que se dan con los indígenas, en otros no, pero uno puede detectar en esto que algún tipo mínimamente de consentimiento debe existir, ¿no? Porque estamos hablando de que de mínima hay una observación de lo que están haciendo para poder registrar estos conocimientos, ¿no? Es decir, no hay una situación de sometimiento físico para extraer conocimientos o algo por el estilo, ¿no? Insisto, más allá del marco coercitivo general que da la colonización, por supuesto. Y finalmente tenemos la ampliación del tipo de saberes a reconocer. Ya no es solo el conocimiento etnobotánico medicinal, que es el reconocimiento tradicional, ¿bien? Ustedes saben que en particular la gran población de la tupí guaraní amazónica tenía un enorme conocimiento de la biodiversidad amazónica y mucho conocimiento medicinal de la farmacopea europea fue incorporado de esa tradición. Ha sido un gran aporte, bien, y hoy está muy reconocido o está siendo crecientemente reconocido. Sin embargo, acá nos interesan estos otros reconocimientos, ¿no? Bien, el conocimiento acerca de qué montaña tiene determinado metal para ser explotado es un conocimiento que tiene un valor enorme, enorme. Le ahorra infinitos recursos a la corona española, bien, saber que el Potosí tiene plata. Infinitos recursos, ¿no? Y los caminos, hace poco le compartía a Julián un trabajo brasilero, de un colega brasilero, sobre unos caminos que existían entre Amazonas y el Incario, ¿no? El Imperio Inca. Unos caminos consolidados, ¿no? Y que a través de ese camino, Álvar Núñez, cabeza de vaca, llegó a las cataratas del Iguazú. Vieron que se nos muestran como que Álvar Núñez, cabeza de vaca, es el descubridor de las cataratas del Iguazú. Bueno, Álvar Núñez lo que hizo fue recorrer este camino que ya recorrían los guaraníes durante cientos de años, ¿no? ¿Se entiende? Ese camino tiene conocimiento incorporado. Eso es lo que nos permite ver el materialismo cognitivo. Al entender la materialidad del conocimiento, uno se da cuenta, empieza a ver que hay conocimiento incorporado en todo lo que nos rodea. Entonces, ese camino transitado, bien, durante cientos de años, no solo va haciendo una trilla en la selva, sino que es un camino que ya es producto del conocimiento, de cuál es la mejor forma de pasar determinado río, cuál es la mejor forma de pasar determinada cadena montañosa. Eso es conocimiento. Todo ese conocimiento fue explotado por los europeos. Muchas veces ni sabían ellos que estaban explotando ese conocimiento.
simplemente iban y hacían uso de eso. ¿Bien? Hoy conocimiento sobre el tabaco que vimos acá, que estaba mencionado. ¿Bien? El conocimiento medicinal que nosotros traemos, lo recuperamos porque tuvo una explotación económica de la mano de Monardes. Si es conocimiento, es decir, no tanto por su dimensión científica, que la tuvo, sino por la explotación económica que se hizo en Europa de esos conocimientos medicinales, conocimientos lamita, ¿bien? El conocimiento organizacional. Esto también el materialismo cognitivo nos permite ver, ¿no? Cuando uno trabaja colectivamente y parece que espontáneamente nos damos un orden en el trabajo, lo que es un conocimiento intersubjetivo. Sabemos cómo organizarnos, ¿no? Bueno, los europeos también explotaron ese tipo de conocimiento de los indígenas. Bien, las redes productivas que ya existían y fueron puestas ahora en función de la acumulación de capital, ¿no? En Europa. Entonces, nos amplía el tipo de saberes a reconocer. Ya no poner el ojo solamente en ese saber que fue incorporado en determinado artículo científico en Europa y por lo tanto entró en la corriente principal de la ciencia. No, sino ese otro saber que estaba distribuido en toda la América y que el que explotaba una mina, el que explotaba una hacienda, estaba incorporando permanentemente, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro foco en este trabajo. Bueno, muchas gracias y esperemos que surjan preguntas. Bueno, muy interesante. La verdad que para hacer que no es mi campo en el que yo trabajo de campo de desempeño, pero pensaba, bueno, desde el lugar al que me dedico, que tiene que ver con la formación de las y los docentes, formamos profesoras y profesores en esta universidad. Aquí, de hecho, están a punto de recibirse de profesoras y profesores de historia y profesoras y profesores de educación y de ciencias sociales y de comunicación. Y pensaba cómo esto, o sea, cuáles son los filtros, ¿no?, por los cuales esto pasa a poder transformarse en algún momento en un contenido para la enseñanza, ¿no?, en la formación de las y los docentes. Pensaba en la estructuración curricular de la escuela secundaria y pensaba que acotaba a veces que es el margen, ¿no?, para el abordaje sobre todo en este periodo, ¿no?, que ellos, los investigadores, abordan y nos compartieron de la propuesta curricular formativa, ¿no?, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Y con la riqueza, me parece, y lo interesante que trae, que tiene que ver con esta mirada puesta, digamos, en la expropiación, no sé si es la expropiación, vos lo dijiste bien la palabra, pero tiene que ver con la explotación digamos, y en esa explotación a mí me sale decir expropiación, pero ahí hay un saber y un conocimiento producido en la acción, digamos, en la práctica del hacer cotidiano en las comunidades, que es, de cierta forma, expropiado y trasvasado bajo otros cánones, digamos, totalmente diferentes, extrapolados de esa cosmovisión, ¿no? Y cómo eso, digamos, sustenta la base de crecimiento económico que pudo tener la Europa, digamos, conquistadora y colonizadora. En ese sentido, me parece que, al menos en mi caso particular, es una mirada que no suele estar presente, digamos, en los términos, digamos, de la formación de profesores, esta cuestión respecto de la mirada sobre la enseñanza del periodo indigenista, digamos, de la explotación y conquista. Bueno, como estamos transmitiendo en vivo y hay gente que está conectada, bueno, en principio, saber si hay preguntas. Acá tenemos un público presente, pero también lo tenemos en streaming. O están conectados, ¿qué es? A un aula virtual, a un Meet. Bien. Yo tengo una pregunta.
Sí, estamos escuchando. Sí. Sí, Alejandro. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Alejandro Arrecilla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noches allá, no sé qué sean. Yo estoy desde el México, en la frontera norte, entonces pues, reciban un saludo desde acá, que no estamos en el mismo horario. Este tema me parece que es un tema importante, pero muy poco explorado porque es muy poco reconocido. De por sí, en este debate sobre el descolonialismo y el neocolonialismo que hay ahora, no se reconoce por, digamos, Europa, España más en concreto, en el caso de México, pues toda esta explotación de los conocimientos ancestrales que hicieron y quieren dejarlo en el olvido o como mera efemérides, cuando realmente esta explotación colonial ahora se ha convertido en extractivismo capitalista feroz, porque si bien ya no somos colonia, y ahí es también una parte de la pregunta que quiero o que les hago sobre la delimitación del concepto de explotación versus extractivismo capitalista, ¿no? Entendiendo yo en la explotación colonial versus el extractivismo capitalista, pero que para caso los efectos son los mismos, es un arrebato por la vía de la dominación y a veces del propio engaño de conocimientos, de saberes, de habilidades, de destrezas, de competencias incluso, o de capacidades de agencia que tienen los pueblos originarios, sobre todo ahora, en donde vemos cómo las casas de moda europea más importantes se han apropiado de manera unilateral de mucho del conocimiento sobre el bordado, el tejido y el diseño indígena. Entonces, en ese contexto, mi duda es en esta delimitación del concepto. Hablaríamos de explotación colonial cuando estaba la época precisamente de la colonia, o ahora ya nada más tenemos que hablar de extractivismo capitalista, cuando ya, aunque no somos colonia, a veces piensan que todavía. Esa es la pregunta. Gracias, ahí le paso. Muchas gracias por tu pregunta, Alejandro, ¿cierto? Es una pregunta muy importante, me parece que está bueno poder aclararlo al público acá presente también. Cuando uno habla de extracción, ¿bien? Yo les traigo ¿cómo es tu nombre? Mercedes. Yo les traigo a Mercedes los anteojos, ¿bien? Mercedes deja de tenerlos. Los tengo yo ahora. Los extraje, ¿no es cierto? Si yo te expropio, lo mismo. La base de la expropiación es que haya una propiedad. Vos sos propietario, yo te expropio, vos no lo tenés más, yo lo tengo. Eso ocurre con los bienes físicos. Bien, desde el punto de vista del materialismo cognitivo, diríamos bienes intensivos en materia y energía. Bien, con los bienes físicos ocurre el extractivismo. Ahora, si ella tiene un conocimiento, bien, y ella me lo aporta en una relación de intercambio desigual, porque no es un libro que yo te saqué, es un conocimiento, está en la oralidad, está en la intersubjetividad de tu cultura. Yo ese conocimiento te lo estoy explotando, lo estoy empezando a utilizar, vos seguís teniendo ese conocimiento. Esa es la característica del conocimiento, que lo hace distinto a un bien cognitivo de un bien material, un bien físico. Y yo creo que hablar de extractivismo termina aportando a la invisibilización del aporte cognitivo indígena. ¿Me explico? Entonces al confundir dos fenómenos, terminamos tapando ese aporte, que es distinto el procedimiento, es distinto. Por eso el capitalismo hoy, no en la época del siglo XVI, pero hoy, reconoce una propiedad física sobre un bien. Suponte, vos te compras un coche, un auto, vos tenés la propiedad física sobre la unidad auto que te compraste, pero vos no te compraste la propiedad intelectual del auto,
La propiedad intelectual de ese auto que vos te compraste la sigue teniendo la empresa que tenga la patente. El capitalismo reconoce una propiedad física y una propiedad intelectual. Nosotros, de los estudios críticos, no lo estamos reconociendo, decimos todo es extractivismo. No. Es distinto el procedimiento. Extractivismo cuando se lleva el oro y la plata, porque deja de estar en el Potosí la plata, se la llevaron. Deja de estar en Zacatecas, se lo llevaron al oro. Lo llevan. ¿Bien? En cambio, el conocimiento explotado sigue estando en las comunidades indígenas, solo que es explotado. Es utilizado ahora con fines comerciales. Esa sería la principal distinción. La segunda distinción que quiero aprovechar para hacer, que es otro concepto que ha tenido mucho auge en las últimas décadas, sobre todo a partir de la obra de Vandana Shiva, que es el concepto de biopiratería, que también es un concepto problemático, el de biopiratería, por las dos partes que componen este concepto, bio y piratería. ¿Por qué? Esto, perdón que le saco la palabra a Julián, pero es un tema en que trabajé mi tesis sobre eso, está publicada, la pueden ver, está disponible en el libro, se llama Stevia, donde yo trabajo toda esta cuestión, ¿no? Biopiratería. Primero el concepto de bio, porque vuelve a reforzar la identificación del indígena con la naturaleza, como si exclusivamente hubiera conocimientos en juego etnobotánicos medicinales, y colabora otra vez más con la invisibilización de esos conocimientos de diseño que bien decía Alejandro, de los conocimientos de caminos, de minas, de técnicas productivas, de técnicas constructivas. Había una diversidad de conocimientos que el concepto de biopiratería invisibiliza una vez más. Refuerza la idea de lo indígena, sinónimo de naturaleza pura, inmaculada, y que había un... ¿Me explico? Es un ideario muy a la medida de lo que Europa quiere ver en lo indígena, ¿no? América básicamente es eso, para ello es naturaleza. No, también había tecnología. También había tecnología. Había bienes intensivos en conocimiento. ¿Bien? Y el concepto de piratería también es complicado. El concepto de piratería también es problemático. ¿Bien? Porque la piratería, insisto, esto lo vemos hoy en cómo se entiende la piratería desde el punto de vista de la legalidad vigente. La piratería es cuando no hay consentimiento. Uno piratea conocimiento de una empresa, suponte que uno piratea el software de Microsoft y usa Windows, está pirateando sin el consentimiento de Microsoft, ¿no? Por eso es violación de una norma, etcétera, etcétera. Bien, ahora, para que haya piratería de conocimiento, eso es posible con Microsoft porque hay un soporte del conocimiento informacional que puede circular más allá del momento de producción. El conocimiento indígena no tiene esas características en el siglo XVI, porque no está codificado mayormente, no está codificado. Es conocimiento que está en la intersubjetividad indígena. Por lo tanto, es raro encontrar piratería. Yo después en el libro Stevia encontré piratería de conocimientos indígenas en el siglo XX, donde se los grababa a los indígenas de la región amazónica sin que ellos supieran y captaban conversaciones y obtenían conocimiento grabándolos sin su consentimiento. Eso es piratería. Eso es piratería de conocimiento. ¿Bien? Bien. Ahora, si hay una explotación donde el conocimiento del otro sigue estando presente, no es extractivismo, no es expropiación. Bien, y yo para acceder a ese conocimiento tuve que haber estado en un marco mínimo de intercambios, estamos hablando de explotación, no de biopiratería. No sé si respondí tu pregunta, Alejandro. Sí, habría que introducir tal vez otras categorías de enajenación, de alienación, de abducción, no sé, ¿verdad? Pero me parece correcta la postura crítica que tienen ustedes sobre conceptos que se utilizan, que en lugar de, digamos, transparentar los procesos, pues los vuelven más opacos o los invisibilizan, que es todavía peor. Entonces me parece bien, y yo creo que es algo que se tiene todavía mucho por desarrollar, sobre todo en aras de la justicia hacia los conocimientos y las capacidades indígenas. Para terminar con esta idea que tú bien decías de que luego ni alma les dotan a los indígenas, ¿verdad? Subdesarrollados, atrasados, analfabetas, incultos, todos estos conceptos que se siguen usando en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y que no cesan, lo cual quiere decir que no hemos modificado estas concepciones del conocimiento indígena o del conocimiento de los pueblos originarios, pero me queda claro cuál es la postura, que es una postura mucho más crítica y que intenta hacer evidente lo que está oculto. Entonces me quedó claro el asunto. Gracias. Gracias, Alejandro.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Acá, los que están conectados. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes, los colegas, las colegas, sí, ahí te pasan un micrófono. Hola, ahí está. Quería preguntar, ya que estaban profundizando en esto del concepto de la diferencia entre expropiación, explotación y demás, considerando las condiciones actuales en las cuales el conocimiento tiene mucha importancia, si al estar en cierto modo explotando conocimientos que antes no eran explotados y muchas veces también registrándolos o patentándolos o de algún modo, digamos, asignándoselo a ciertos autores o a ciertas instituciones, ¿no habría también algún proceso parecido a lo que sería un cercamiento, en el sentido de que algo que estaba antes en un uso común pasa a estar restringido a una propiedad intelectual específica? O si ese proceso no se da. ¿Entendió? Pero es parte de lo que ya explicaba Santi, que el conocimiento no lo pierde el que lo tenía. Entonces, la idea de acercamiento, ¿cómo sería ahí? Claro, pero si la autoría pasa a ser... Estás hablando igual de momentos históricos distintos, ojo. Una cosa es siglo XVI, ¿bien? Donde no hay todavía propiedad intelectual, hay antecedentes de la propiedad intelectual, básicamente en Venecia, son los primeros antecedentes de la propiedad intelectual, pero recién vamos a tener derechos de propiedad intelectual que van a permitir, sí, cercamiento, ahora voy a explicar en qué sentido, recién con la segunda revolución industrial en el último tercio del siglo XIX. Convenio de Berna y Convenio de París, ¿bien? Derecho de autor y derecho de propiedad industrial. Es el momento en que nacen los derechos de propiedad intelectual. Lo que hoy denominamos derecho de propiedad intelectual no se denominaba así tampoco en aquella época, eran dos regímenes jurídicos distintos, ¿no? Uno para la cultura, otro para la economía. En los últimos 50 años, en la actual etapa capitalista, esa distinción se ha tendido a borrar y hoy hablamos de propiedad intelectual en general, ¿bien? Entonces, ahora sí se está hablando de un nuevo proceso de acercamiento. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual sobre un conocimiento indígena inhibe, imposibilita, ¿bien?, al productor originario a su comercialización, ¿bien? Sigue siendo explotación, porque por más que yo patente un conocimiento que tiene una comunidad, la comunidad no deja de tenerlo. Lo que está imposibilitado es de comercializarlo. Eso es lo que imposibilita la patente. Si vos tenés una patente, estoy simplificando, ¿no? Hay muchos derechos de propiedad intelectual distintos. Pero supongamos que sea una patente, que ya no hay tampoco una patente que venga de un conocimiento indígena, ¿no? En general ya lo que es la elaboración de una patente es mucho más complejo, y uno lo que puede encontrar es que hay conocimientos indígenas dentro de un conglomerado de conocimientos que entran dentro de una patente de invención, ¿bien? Pero cuando uno ve eso, si esa patente es otorgada, le da de mínimo 20 años al titular de la patente para el monopolio de su comercialización, ¿bien? Eso es una patente. Después se puede renovar una vez, pero básicamente es eso, es un monopolio temporal sobre la comercialización. Eso es una patente. ¿Bien? ¿La comunidad sigue teniendo el conocimiento? Sí, no lo puede comercializar. Si quisiera comercializarlo, tendría que ir a pagarle las regalías al dueño de la patente. ¿Estamos? Luego de un periodo que va a cambiar de acuerdo al tipo de tecnología de la cual se trate, pero básicamente son 20 años, luego de un periodo la patente cae y ese conocimiento pasa al dominio público. Bien, ya no puede volver a ser patentado. Hay sistemas de hacer pequeños cambios a una tecnología para volver a patentarla, ¿no? Eso se llama evergreen, ¿no? Es decir, la idea de mantener siempre un conocimiento patentado haciendo pequeños cambios. Eso lo hace básicamente el sector farmacéutico y químico, ¿no? Un caso paradigmático, Monsanto ahora que ya no es el glifosato, sino el glifosinato. Entonces te hace un pequeño cambio, adapta la semilla al nuevo químico, porque el viejo químico la patente ya no rige, está en el dominio público. ¿Bien? Eso es muy común en el sector farmacéutico, biomédico en general. No siempre igual es la patente lo que importa. Es un poco la punta del iceberg, de un montón de mecanismos. Por eso en el texto yo decía, es una regulación de acceso al conocimiento de la colonialidad. Porque cuando uno empieza a ver el concepto de regulación de acceso a los conocimientos, ya no es solo la propiedad intelectual definida como un título de propiedad.
Eso es una patente. Una patente es como el título de una casa. Solo que en el título de la casa vos tenés un papel que te dice vos sos dueño de esta casa de por vida hasta que la vendas. Un título de propiedad intelectual te dice vos sos dueño de esto durante 20 años. Periodo temporal. Bien, un derecho de autor es más largo todavía, ¿no? Mucho más largo. Bien, vos sos dueño de esto. Bien. Ahora, hay otras formas de acceder al conocimiento y de excluir a un tercero de un conocimiento, incluyendo a un productor de ese conocimiento, como puede ser un indígena, o conocimientos de otro tipo, conocimientos laborales, conocimientos tradicionales en general, que están siendo cercados, que creo que ahí sí se aplica, en la etapa actual del capitalismo sí se aplica la idea de cercamiento, bien, de nuevos cercamientos, porque es una etapa distinta a la del siglo XVI, donde sí hoy tenemos instrumentos jurídicos distintos que permiten hablar de un cercamiento. Bien, ¿estamos? El mundo que estamos trabajando nosotros no existe. O no existe nada de lo que en el siglo XVI, XVII, todo lo que está hablando Santi no corre. ¿Sí? Estamos en otro mundo. Bueno, una sola cosita quería preguntarles. Entiendo que no es el campo, mi campo también es el de la formación docente, y a mí lo que más me preocupa es la colonialidad intelectual, si ustedes quieren. La colonialidad que tenemos nosotros, nosotras y nosotres, cuando reproducimos los cánones eurocéntricos. Entonces, la idea de este congreso es ver desde ese lugar en el que trabajan ustedes, de esta, yo le voy a llamar robo de conocimiento, porque no me acuerdo cuál era la palabra que utilizaste, cómo es que se puede intervenir en un diálogo, si ustedes quieren, intercultural, como para que nuestra América pueda modificar ese perfil eurocéntrico sin abandonarlo, ¿no? Cómo transformar, por ejemplo, nuestros diseños curriculares en torno de poder mostrar lo nuestro. Y no me refiero únicamente al conocimiento de las poblaciones ancestrales, sino al conocimiento de autores nuestroamericanos, ¿no? Sería el caso de ustedes, pero también hay múltiples otros, a los que se ha desplazado de la academia por tratar de llevar un conocimiento distinto, ¿no? Un conocimiento más nuestroamericano. Entonces la pregunta es esa, la pregunta es cómo el trabajo que realizan ustedes puede colaborar para que podamos tener una descolonización, si ustedes quieren, intelectual y curricular. Bueno, me hace el tiempo. Nosotros con Santiago, con un grupo amplio, formamos parte de un proyecto de investigación que tiene más de 6-7 años, que justamente apunta a la descolonización epistémica, académica. Trabajamos desde la perspectiva decolonial, de la perspectiva de las filosofías de liberación, de la perspectiva de las epistemologías del sur, y uno de los objetivos del proyecto es investigar, o sea, visibilizar las estructuras eurocéntricas de todos nuestros planes de estudio, por lo menos en las ciencias sociales, y cómo están vivitos y coleando hasta el día de hoy, por más que hay mucha difusión de estas perspectivas críticas. Bueno, si vamos a le echamos mano a cualquier plan de estudio de historia, yo en particular hice un trabajo, un artículo sobre los planes de estudio de historia en la Argentina, y ves que hay una matriz eurocéntrica muy calcada, muy patente en toda la Argentina, y vamos a hablar de a nivel occidental también, pero bueno, entonces estamos a años luz de llegar a eso que vos planteás, ¿no? Digo, para ver de dónde arrancamos, ¿no? Entonces, si hablamos mucho de perspectivas críticas, pero eso queda en ámbitos muy exclusivos, muy de posgrado, muy de, ¿sí? Y no baja. Imagínate si vamos más abajo a nivel educativo, si vamos a la secundaria y a la primaria, ¿qué nos queda, no? La estructura, la matriz es muy poderosa, es muy conservadora, la planta docente, los funcionarios, la burocracia vinculada a la educación. Entonces, contra todo eso hay que luchar para ver dónde estamos parados, ¿no? Entonces, lo que vos planteás es decir, ¿cómo incorporamos otros saberes? Bueno, primero hay que descolonizar nuestra mente, la nuestra. Empezamos por nosotros, ¿no? Porque si no, y eso ya es todo un trabajo, ¿sí? Porque yo mismo me doy cuenta que reproduzco, por más que estoy escribiendo sobre esto, estudio esto, y lo reproduzco cada clase que doy.
Entonces, empecemos por nosotros, después la organización, ¿sí? Lo colectivo, ¿sí? Bueno, tiene que ser una acción colectiva de transformación y no individuos docentes con buenas intenciones, sueltos, no camina, ¿viste? Nosotros lo vemos también en nuestras prácticas. Entonces, me parece que tenemos que empezar por ahí. Bueno, no quiero abrumar con la palabra. Eso me lo dejas a mí. Como sabe la compañera, creo que tocó el tema porque sabe que estamos en el tema, ¿no? Hace años ya. Este año hemos lanzado el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, tuvo presencia la compañera, así que le agradecemos la pregunta y la invitación también. La situación nuestra actual no es muy diferente a la de los indígenas del siglo XVI. Somos una colonia, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que no lo sabemos. Esa es la única diferencia. En el siglo XVI sí lo sabían. Algunos lo aceptaron más complacientemente, tácticamente o no, habrá que ver la historia. Bien, otros resistieron, otros fueron aplacados, otros aniquilados. Fue diverso el mosaico de realidades. Pero todos sabían que eran parte de un sistema de colonización. Era evidente. Hablaban otra lengua, tenían otros dioses, bien, se llevaban la plata y el oro. Hoy pasa lo mismo. Pero aumentó la alienación cultural. Que la palabra que dijo el compañero de México tiene razón, ¿no? Hoy estamos profundamente alienados, producto de 150 años de historia en nuestros países. Estamos hablando de inicios del 1800, podríamos ir un poquito más atrás, hasta mediados del siglo XX. En América Latina uno entendía que estaba habiendo un reverdecer del pensar latinoamericano, que se va a plasmar en el pensamiento de los años 60 y 70. Uno va a una acumulación de la conciencia nacional popular latinoamericana. Va a haber una acumulación desde los primeros planteos de un Francisco Bilbao, ¿no? Allá por el mediado del siglo XIX, un José Martí, fines del siglo XIX, un Manuel Ugarte, inicios del XX, un Arturo Jaureche, años 40, hasta los años 60 y 70, Rodolfo Kusch, Enrique Duce. Uno va a crecer todo el pensar, ¿no? Indigenista, americano. Los últimos 50 años, la última etapa capitalista que estamos viviendo, que es la etapa del capitalismo globalizado, neoliberal, informacional, cognitivo, llámenle como quiera, hemos desandado esos caminos. Esa es la realidad, nos duela más o nos duela menos. Hemos desandado esa realidad. Hoy estamos muchísimo más alienados que lo que estábamos hace 50 años. Pasó en el medio el terrorismo de Estado, ¿no? Pasó el terrorismo de Estado y pasó el neoliberalismo, que nos ha puesto el ADN neoliberal en cada uno de nosotros. Ya Paulo Freire en la década del 60 nos decía, ¿no? La introyección de los valores del opresor, decía Paulo Freire, pedagogía del oprimido, ¿no? Introyectamos los valores del opresor. Y en esta etapa de la historia humana, el capitalismo, el imperialismo, han desarrollado métodos de introyección de esos valores infinitamente más sutiles que los que existían hasta la década del 60. En aquella época aparecía el temor con la televisión, era televisión en blanco y negro. Y ya aparecía el cuestionamiento al Pato Donald, un texto clásico, ¿no? Años 60. Imagínense hoy con las plataformas. Nos inoculan valores, cosmovisión, concepciones de vida, modelos de éxito, permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces lo cierto, nos duela más o menos, es que hemos retrocedido en el camino y parte de los límites que han tenido procesos que pretendieron ser transformadores en las últimas décadas, que tuvieron sus resistencias, sus peleas muy duras para provocar cambios en nuestras sociedades, parte de los límites que han tenido tiene que ver con la perpetuación de la colonialidad y el colonialismo cultural e intelectual. Entonces muchas veces reprodujimos modelos de éxito asociados a una sociedad neoliberal, eurocéntrica, donde se nos decía, tenemos que ser como Alemania en el 2020, me acuerdo, no voy a dar nombre. Tenemos que ser como Alemania, se nos decía. Bueno, tuvimos un presidente ahora que dijo lo que dijo, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántas cosas dijo. Lo de los barcos ya es un clásico, ¿no? Pero alguna otra cosita más dijo. Brasil, la selva, ¿cómo que dijo? Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Hay una estructura cultural neocolonial que está absolutamente vigente. No le estamos haciendo ni cosquillas, gente. Gobiernos que se dicen populares
vos ves la producción cultural que hacen, alguna gente logra meter algo a los codazos y ahí uno ve una luz de esperanza, pero el grueso de lo que se reproduce es una mirada eurocéntrica de la propia Argentina, de la propia Latinoamérica. ¿No? Pero tenemos un problema. No hemos entendido que no hay transformación social, económica y política si no hay una transformación cultural. No hemos logrado incorporar ese concepto. No hemos logrado incorporarlo. Tenemos que fortalecer la batalla de ideas, la batalla cultural, porque después nos sorprendemos porque un personaje como el que ganó las elecciones, siniestro, acompañado por otro personaje siniestra, hayan sido votados por una abrumadora mayoría de la sociedad argentina. ¿Y de qué nos sorprendemos? ¿De qué nos sorprendemos? Si es una sociedad que está nadando 24 horas al día en un mensaje absolutamente neoliberal, cultural, donde lo que importa es el sálvese quien pueda, donde lo que importa es el viaje a Europa, donde lo que importa es la foto en la playa paradisíaca, todos los valores asociados a un tipo de sociedad y de cultura que nos niega a nosotros mismos. ¿Se entiende esto? ¿No? Esto es lo que ya en la década de 60 se decía, las ideas fuera de lugar, ¿no? Tenemos la cabeza puesta en un lugar y los pies puestos en otro. Estamos con los pies en el conurbano sur, pero tenemos la cabeza puesta como si fuéramos, ¿no? París. Y es que el punto central, esto en el siglo XVI era muy claro para todos. El aparato de la espada y la cruz, ¿no? Venía la espada y la cruz, era el aparato cultural de un sistema de colonización, ¿no? Con su complejidad, que ya nos enseñó Dussel, la complejidad de lo que fue la iglesia americana, todo lo que quieran, ¿bien? Pero es parte del aparato colonial. Por eso venía, básicamente. No venía a emancipar indígenas, sino a darle estabilidad a un sistema de explotación. Esto era sabido. Hoy no tenemos la misma conciencia de cuál es el papel que estas plataformas audiovisuales que consumimos todas las noches, cuál es el papel que la educación superior, la universidad, yo siempre digo, es en mi facultad hay una pintada de un mural muy lindo que dice, la educación, llave del candado, ¿no? Algo así dice, llave del candado. Y yo siempre digo, pongo el signo de pregunta, le falta el signo de pregunta, ¿no? La educación, la llave del candado, ¿no? Porque la educación puede ser el candado, depende de qué educación sea. No alcanza con decir educación, sin apellido, sin decir qué educación, qué educación. Esas discusiones que en los 60 y 70 estaban clarísimas, por eso los libros en esa mesa son de esa época. No es casualidad, porque fue nuestra época clásica del pensamiento crítico latinoamericano. Nuestro clásico está ahí. Nosotros tenemos que tener toda nuestra universidad estructurada sobre ese pensamiento, como los alemanes tienen su universidad estructurada sobre el pensamiento clásico alemán. Y los británicos lo mismo, los franceses lo mismo, los norteamericanos lo mismo, los rusos lo mismo, los chinos lo mismo, porque tienen sentido, autoestima nacional, regional, saben dónde están parados en el mundo, saben lo que representan, saben cuál es el lugar que juegan y lo fortalecen culturalmente, tienen proyecto nacional. Nosotros somos un barco a la deriva. Ya lo decía José Martí, ¿no? La galera, dice en nuestra América, ¿no? La galera inglesa, el saco francés, los pantalones alemanes. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿No? Entonces nuestra identidad está acá, en esos libros, en estas discusiones. Tenemos que lograr que esto crezca. ¿Bien? Tenemos que lograr que esto crezca. Y ampliarlo. Y no conformarnos con lo pequeño. Tenemos que pensar en grande, ir a pelear las grandes ligas, no quedarnos en... Porque es muy cómodo quedarnos en lo chiquito, en el espacio de comodidad en el cual estamos, ¿no? El desafío es lograr impactar a mayor escala, un poco lo que decía Julián, a otros niveles educativos, abrir otros diálogos, ¿bien? Sindicatos, organizaciones, territorio, ir a donde está la gente, no esperar que la gente venga a nosotros, ¿no? Y uno va a encontrar, esto acá tenemos con Olmo, también hemos charlado mucho, que está presente, el autor de Memes Decoloniales, para quienes tengan redes seguramente lo sigan, con Olmo lo hemos charlado mucho, usar otros recursos también, otros medios de comunicación también. Hay que dar la batalla cultural en todos los frentes, porque además así la están pensando ellos. Cuando uno ve su literatura, cómo piensa en la guerra, ya no hablemos ni siquiera de la batalla cultural, cómo piensa en la guerra, hoy la OTAN, ¿bien?, define la guerra como guerra cognitiva. La doctrina de la OTAN dice la guerra fundamentalmente, hoy es una guerra de conocimiento. Es quien logra imponer su visión a los demás.
Lo están diciendo, lo están publicando. Ustedes entren en la página y lo van a ver publicado. No es una teoría conspirativa, es una teoría que está publicada por ellos. Entonces, tenemos que usar todos los recursos que estén al alcance de la mano. ¿Charlas en la universidad? Sí. ¿Publicación en revistas científicas? Sí. ¿Nos conformamos con eso? No. Hay que ir al barrio, hay que ir al sindicato, hay que ir a la escuela, hay que ir a la formación docente, hay que ir a todos lados. A todos lados. Donde haya gente tenemos que estar, a las redes sociales, a dar la discusión, a todos lados. Una batalla sin cuartel, diríamos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos da el sentido. Y es con esto cierro. ¿Cuál es el gran talón de Aquiles del capitalismo? Sobre todo en esta etapa, que es un capitalismo nihilista, autodestructivo, que no responde a la pregunta esencial que ya nos enseñaba Bakushi y tantos otros, que es la pregunta por el sentido. Ese es el talón de Aquiles. Por eso la sociedad está enferma. Estamos en una sociedad enferma. Lo dicen todos los indicadores, aumentan los consumos de psicofármacos, las adicciones, la ludopatía, los consumos de estupefacientes, todo está aumentando. Porque la gente está estresada, está mal, está deprimida, todo lo que ustedes están escuchando, los niños, trastornos de ansiedad, todo lo estamos viendo. La sociedad enferma. ¿Bien? La pregunta por el sentido viene a responder a una cuestión esencial de la condición humana. ¿Bien? Esa condición esencial de la condición humana, el capitalismo está incapaz de responderlo. Hasta el siglo XIX y parte del XX lo respondía. Hasta el siglo XIX que te decía, y somos la civilización, llevamos el progreso al mundo. Te da un sentido eso. Te da un sentido. Eso cayó. Segunda Guerra Mundial, crisis del orden del progreso, cayó, se desmorona. Luego vinieron los norteamericanos, bueno, la guerra del bien contra el mal, el comunismo está enfrente, nuestro lugar en el mundo es atacar el comunismo. Bueno, les dio un sentido. Eso cayó. ¿Y cuál es el sentido ahora? Porque el consumo individual tiene patas cortas, lo estamos viendo. La riqueza tiene patas cortas, no te llena la pregunta esencial de la vida, ¿no? ¿Qué es el sentido? Los para qué, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que calar. Ahí tenemos que responder. Y tenemos mucho para decir en ese sentido, ¿no? Desde nuestro punto de vista, básicamente, como latinoamericanos, nuestro sentido es luchar por la liberación de nuestra patria, y nuestra patria grande, ¿no? De nuestros pueblos. Este es el sentido, descolonizar, contribuir a la emancipación intelectual y real, intelectual y física y concreta, ¿bien? De nuestros países. Y con eso, gane quien gane, uno siempre da la batalla, ¿no? Porque es el sentido. Es el David contra el Goliat. No necesitaba David saber si iba a ganar o no iba a ganar, porque tiene un sentido. Y eso es una espiritualidad. Eso es una espiritualidad. ¿Bien? Que puede no tener que ver con lo religioso, cada uno verá su experiencia de vida, dónde lo lleva. Eso es otro camino. Pero tiene que ver con una espiritualidad que el capitalismo no logra responder, que es la de lo absoluto, la de los valores. ¿Bien? La de los valores. Nosotros tenemos que ser referentes en valores. Por eso lo que sucedió con el famoso Yategate realmente es un golpe muy duro. Y fue un golpe muy duro para lo que representa un campo popular. Porque expresa los antivalores absolutos. Descompone la moral. Descompone la moral de la militancia y de todos los que, de nuestros lugares, intentamos hacer algo para cambiar el mundo. Te descompone. Descompone la fe, la creencia en que es posible. Bien, frente a eso, reafirmemos la coherencia, la ética, la moral, la acción, el compromiso, no la zaraza, no el cambio de la boca para afuera. El cambio tiene que empezar en la vida, como decía Julián, la coherencia, la acción, el compromiso, el poner el cuerpo. Bien, y creo que eso va impactando, ¿no? La historia sí lo demuestra. Es como la gota, como dice el refrán chino, ¿no? La gota que va rompiendo la piedra, ¿no? Gracias, Santiago. Hay una pregunta, puede ser Marta Cornejo, ¿estás por ahí todavía? Hoy habías levantado la mano, no lo quise interrumpir a Santiago. ¿Estás por ahí? No, parece que no. A ver, hay otra. Aquí, Diana, sí, te escuchamos, Rosenberg. O Ana. Ana, ¿quién es Ana? Primero con Ana y después Diana. sí, buenas tardes a todos, a ver si se escucha mi voz. Está bárbaro. Sí, ¿verdad? Ok. Mi comentario es acerca sobre la situación de México.
con los grupos indígenas, partiendo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre esos derechos que tienen los pueblos indígenas. Me ubico en México porque soy mexicana y el comentario que se hizo sí me lleva a la reflexión, porque en el sentido que se da aquí la situación va cambiando. Desde el año 2013, por experiencias y prácticas que se han dado en la elaboración de las directrices de la propiedad intelectual, vemos cómo en México ocurrió un caso en el estado de Oaxaca, donde Luis Vuitton y otras personas fueron denunciadas por elaborar los modelos de textiles que se estaban diseñando en una producción pues masiva para la venta, cuando necesariamente el diseño fue por estos grupos indígenas que ya tienen tiempo elaborando el material y sus diseños y colores, y esto se llevó a nivel internacional. Incluso se emitió una sentencia que tiene que ver precisamente por este abuso, que a veces piensan que lo que se hace en un pueblito o en una comunidad ahí va a quedar. Pero ahora, gracias a las redes sociales, gracias a los principios internacionales, se trata de defender a estos grupos. No hemos avanzado mucho en realidad. Hay mucho plagio, y no nada más hablamos de libros, sino también de poemas que se han emitido en náhuatl y que han llevado ahora sí que a llevar otras fronteras, y que personas toman fragmentos de estos poemas, de las poesías, precisamente que nacen en un ambiente con el contexto cultural mexicano. Yo creo que el respeto se debe de seguir y hay que estar observando qué es lo que sucede. En este caso, pues fue Luis Vuitton, ¿verdad? Pero al rato va a aparecer otra cosa. Ya no hablemos también en el sentido de cómo se utilizan en medicina estos principios prehispánicos para poder utilizar hierbas que nuestro pueblo indígena ha utilizado para ciertas enfermedades, y que también han llegado extranjeros y se han llevado pues la experiencia. Ya no hablo de casos en la utilización de los hongos, ¿verdad? Sino de otras hierbas que ameritan, francamente, este respeto. Muchas gracias y gracias por... Gracias a ti, Ana. Diana Rosenberg. Tenés levantada la mano, Diana. ¿Estás ahí? Diana está silenciada, pero no podemos habilitarte el micrófono nosotros. Tenés que habilitarlo vos. Bueno, ahí por ahí un solo comentario en relación a lo que dijo la última compañera, no recuerdo el nombre, Ana era. En Stevia, ustedes lo pueden descargar, después se lo mando a Mónica, ella lo comparte. Ahí trabajo todo el tema de la jurisprudencia en conocimientos tradicionales, la jurisprudencia internacional, siempre a partir del caso Stevia, pero se presenta cuál es la discusión internacional en ese tema, y como dice ahí la compañera, efectivamente hay unos avances en ese plano que permiten ciertas condiciones para dar algunas peleas. No quiere decir que permita ni ganar, ni inhibir procesos de comercialización de conocimientos indígenas, dan ciertas condiciones. Eso es todo. Luego hay que ver las relaciones de fuerza en cada caso, y en algunos casos se están abriendo discusiones
en pueblos indígenas cuyos conocimientos han sido incorporados a mercancías, explotados por otros actores. El caso de stevia es este. Stevia es la planta del edulcorante, la planta de endulzante. Es una planta KG de los guaraníes del norte del Paraguay. La discusión que aparece cuando logran el reconocimiento de sus conocimientos y demás es, bueno, ¿y el dinero? Porque no hay una autoría individual. A diferencia de las patentes tradicionales que tienen un inventor reconocido, tienen una patente, tiene que poner el titular, que pasa a ser el propietario legal, y el inventor o los inventores. Bien, pueden ser varios. Acá no hay un inventor, ni uno ni varios. Son comunidades a lo largo de las generaciones. Y en algún caso, por ejemplo, en el caso del stevia, estamos hablando de un conocimiento que fue explotado hasta hace décadas atrás. Ya no, porque ya no existe la stevia silvestre. Ya desapareció. Desapareció. Porque fue trasplantada. Los países llegaban y se la llevaban, ¿no? Japón, Alemania, Estados Unidos. Se llevaban cientos de miles de plantines hasta que la stevia silvestre entró en peligro de extinción. ¿Bien? Y el pastoreo y demás de la región de Mambay. Entonces eso hizo que ya no haya stevia silvestre. Por lo tanto, el conocimiento que hoy se está peleando para que sea reconocido de las comunidades guaraníes de esa región, Paita Viterá, de las comunidades Paita Viterá, es un conocimiento producido hace 100 años. ¿Se dan cuenta que complica la ecuación? No es tan sencillo. Además, ¿qué porcentaje del producto de stevia comercializado a nivel mundial corresponde a los desarrolladores originales de la planta? Es una definición muy arbitraria. Y esa riqueza que debería llegar a las comunidades, insisto, en algunos casos está llegando, no es el caso de la stevia, sí hay un conocimiento puntual en África, se toma siempre como modelo, que están recibiendo dinero por esto. ¿El Estado paraguayo tiene parte en esto? ¿Qué pasa con comunidades indígenas que no tenían fronteras en la época en que produjeron este conocimiento? ¿Son paraguayos brasileños? ¿Se dan cuenta que es complicado? No es tan sencillo. De las discusiones que se dan en los organismos internacionales que trabajan estos temas, en algunos casos con buenas intenciones, es, bueno, ¿cómo se operativiza esto? ¿Cómo se operativiza? ¿No? Es un tema difícil de resolver. ¿Hay un límite temporal? ¿Hasta cuándo se le va a pagar? Si una patente común tiene un límite temporal, ¿hasta cuándo se le va a pagar a un pueblo que en algún momento, y entonces viene otro y te dice, bueno, pero ¿qué? Entonces tengo que pagarle a China porque China desarrolló la tinta. Una buena discusión, ¿eh? ¿Qué hay que pagarle a China porque China desarrolló la pólvora hace 2000 años? ¿Por qué hay que pagarle a quien desarrolló la planta de la stevia hace 100, 150 años, 100 años? Entonces, es una discusión complicada. Es una discusión complicada. En algunos casos es más fácil detectar el caso de los diseños textiles mexicanos, guatemaltecos, se ha venido trabajando. Es como más fácil encontrar ahí la explotación de conocimientos. Insisto, que sea más fácil reconocerlo no quiere decir que sea más fácil ganar la pelea luego jurídica o la pelea por la retribución de esos ingresos, que además hay otra discusión. Fíjense qué interesante la discusión esta. Si uno empieza a incorporar o inyectar recursos en comunidades, pueden cambiar la lógica de esas comunidades, esos recursos. Pueden pasar a ser comunidades capitalistas, rompiendo el tejido comunitario que existía. Entonces, por hacer un bien podemos terminar haciendo un malo. ¿Se dan cuenta qué complicado que es? El problema es el capitalismo, básicamente. ¿No? Que es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca no lo vuelve oro, sino que lo vuelve, ¿no? Otra cosa. De mal olor. Pero es la realidad. Es la realidad. Esta discusión puede ser interminable, ¿eh? Es una discusión interminable. Cuando uno ve la jurisprudencia en conocimientos tradicionales, lo que encuentra es que la jurisprudencia no es coherente. Hay conflictos. Porque en un organismo se avanzó en una discusión, viene la UNESCO, avanza en otra discusión, viene la OMPI, avanza en otra discusión, viene el Convenio de Diversidad Biológica, avanza en otra discusión, y no se ponen de acuerdo en cómo definir conocimientos tradicionales, por ejemplo. No es fácil, no es fácil. ¿Y qué? ¿La solución cuál sería entonces? ¿Mercantilizar? ¿La solución es hacer propietarios privados de estos conocimientos comunales? ¿Cuál es la solución? ¿Los descendientes de esas comunidades del 1900 tienen derechos de propiedad sobre esos conocimientos del 1900? Es una discusión difícil.
la patrimonialización del conocimiento. Es una discusión muy, muy interesante. Los invito a que lo recorran. Excede por mucho esta mesa. Bueno, estamos en horario para ir cerrando. Este es el momento, si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión para hacerles a Santiago y a Julián. ¿Ninguna? Bueno, entonces lo que nos queda y me queda en representación es agradecerles mucho por haber aceptado la invitación. Me voy llena de inquietudes en un campo que no es el mío, pero que el final, la reflexión final que tuvieron hace un rato para compartir más global y contemporánea, bueno, tuvo aristas muy ricas y potentes, ¿no? Para seguir pensando este tiempo y para interpelarnos también a nosotras y nosotres, ¿no? Que nos dedicamos a, bueno, a ser actores partícipes de este campo cultural, en los márgenes y en la potencialidad de lo que podemos hacer cada uno desde nuestros lugares. Así que muchas gracias, espero que se hayan sentido cómodos y bueno, los esperamos en la próxima jornada. Mónica, ¿cuándo será la próxima, no? Bueno, gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y agradecerles también a todos los que están participando, que están conectados al Meet, por estar en esta conferencia. Ahí están mandando agradecimientos, veo manitos de aplausos. Bueno, gracias, muchas gracias. Excelente jornada, gracias, dicen. Bueno, cerramos la jornada hasta mañana, ¿no? Segundo día de la jornada, de las terceras jornadas de interculturalidad, mañana martes, tienen la agenda de actividades en el programa, así que bueno, nos estamos continuando en el día de mañana. Buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Cierro. ¿Cerras vos? ¿Qué es esto? ¿Para mí? No. Interesante. Interesante. Sí. Ay, los anteojos. Va a cerrar ahora, supongo, porque hay gente conectada todavía, ¿eh? Mónica, hay gente conectada todavía. Sí, por eso tengo que estar. Bueno, buenas noches para todos, todas y todes. Hemos finalizado el día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien y nos encontramos mañana entonces a las 10 de la mañana con el mismo enlace, ¿sí? Esperamos encontrarnos mañana entonces. Gracias por acompañarnos y adiós. Adiós. Te saludo, perdón, gracias. Gracias. Estamos con el libro en la aula. Ajá, sí. Y bueno, ya está. Dale, dale. Buenas tardes, perdone, para registrarse un link especial o estamos registrados en el Congreso y es lo único. Sí, dígame. Maestra Mónica, buenas tardes a todos. Para ese registro es únicamente con el registro al Congreso en el que estamos
¿Hay algún link en especial para el registro? Bueno, en realidad yo no manejo ese tema lo maneja Víctor Avendaño Porras. Mañana le preguntamos y le respondemos, ¿sí? Muchas gracias, señorita. Gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias. Voy.